y tomando el modelo del test Barcelona y el protocolo Neuronorma, ¿qué he hecho a continuación? Intentar ponerlo en orden, siguiendo el modelo del test Barcelona, porque ya lo tenemos así organizado, y esto es fundamental, incluso para la docencia, para que la gente aprenda a hacer buenos informes neuropsicológicos. Y estas serían las taxonomías de rehabilitación cognitiva. Fijaros que aquí están los ámbitos, pero aquí no hay ningún test. Como dicen Johnston y Stonington, primero el ámbito y luego después ya decidiré con qué test exploro cada ámbito. ¿Y qué coloco dentro de cada ámbito? Y insistiendo en la vida diaria. Sin olvidar, claro, los estados emocionales y de conducta. Esta es lo que he colocado aquí, una propuesta que hacen en las páginas 19 y 20 del libro de Johnston y Stonington, esto, pero si lo reordenamos como el test Barcelona, incluso os diría que tiene más lógica que como lo presentan ellos. En consecuencia, ¿qué va a pasar si hago el siguiente paso? El siguiente paso ya no corresponde en esta clase, porque fijaros que toda la aproximación de estos autores es decir, primero yo tengo mi taxonomía y después tengo mis estrategias. ¿Y qué es una estrategia? Son el conjunto de acciones planificadas en el tiempo para lograr un determinado fin, en este caso, un fin rehabilitador. ¿Y de dónde viene esto de la estrategia? Pues miren, viene del griego, del strategos o strategos. Literalmente sería el líder del ejército. Es el que establece, el gran estratega, como se dice, el que establece las acciones planificadas en el tiempo para lograr un determinado fin rehabilitador. Es decir, primero taxonomías y luego estrategias. Recordemos que cuando alguien habla de estrategia aparece otro término, es la táctica. La táctica es el método empleado para alcanzar un objetivo. En una situación de batalla, el estratega puede decir, ocupen militarmente esta colina. Y después alguien decidirá cómo hace para ocupar esta colina. Es otra situación distinta. Bien, esto es fundamental en rehabilitación, pero, insisto, esto ya lo han tratado otros profesores. Yo hoy me he de dedicar a que vean muy claro cómo la rehabilitación neuropsicológica se debe de basar en situaciones funcionales de la vida diaria y no en perfiles neuropsicológicos. Entonces, ¿cuáles son las taxonomías? Ya las he explicado. Aquí aparecen de nuevo. Estos añadidos que están en paréntesis es porque en el libro de Johnston y Stonington se destaca este componente. En teoría yo no lo hubiese puesto porque la destreza motora ya formaría parte de las funciones motoras. En el libro de Johnston no hablan de función motora, pero yo he seguido este esquema de función perceptiva agnóstica y motora y práctica porque son los módulos correspondientes del test Barcelona. Claro, aquí no se sigue en paralelo exactamente porque el módulo, o mejor dicho, la taxonomía 2, en el test Barcelona la orientación está aquí arriba. Por esto aquí me salen más elementos. Bien, seguimos pues. Vamos a ver el primer punto. Atención, activación, atención, memoria de trabajo. Después aparecerá, porque lo escaneé ya hace mucho tiempo, textos exactos del libro.
Pero fijaros, para intervenir y hacer rehabilitación el sujeto tiene que estar vigil, obviamente, punto básico. Al igual que cuando yo hago una exploración neuropsicológica, el sujeto ha de estar vigil y colaborador. Una vigilancia tónica, recordemos que es la situación de alerta global con independencia de demandas relacionadas con tareas. Es decir, está sistemáticamente despierto, vigilante y activo, mirando a derecha e izquierda, buscando estímulos. Pero la vigilancia fásica es si hay una capacidad de respuesta a cambios del medio o de las tareas. Es decir, cuando el sujeto está haciendo una tarea y alguien le llama, es capaz de activarse, levantar la cabeza y dirigir la atención y focalizarla en otra cosa. Esta es la diferencia entre lo tónico y lo fásico. Siguiente punto. Nos dicen los libros, nos dicen los test. Ya sabéis que a mí en estos ciertos ámbitos pienso que es muy complejo hacer y hablar así. Por ejemplo, atención focalizada, test de atención focalizada. Bueno, pues una atención focalizada en el día a día es que el sujeto esté centrado en lo que está haciendo. En los test es que realmente esté focalizado en los estímulos específicos. En el TMT es que esté focalizado en A, B, C, D, etcétera, etcétera. Atención sostenida, que mantenga la atención durante periodos amplios de tiempo y que siga haciendo el TMT. Que no suceda que se abre la puerta o que pase alguien por el lado de la mesa donde está trabajando el sujeto y que haga un movimiento de la mirada hacia el estímulo externo y que no mantenga la atención sostenida en la tarea que está haciendo. La atención dividida. Atención dirigida, lo estoy leyendo, a más de un estímulo. Cambio de la atención entre tareas. Procesar información mientras se mantiene simultáneamente otra información en la conciencia. Miren, la atención dividida, ¿cómo la podemos ver en el día a día? Pues miren, cuando ustedes se meten en la cocina, han de tener generalmente una atención dividida. Porque uno puede tener algo que se está viviendo mientras se está cortando verduras. De manera que esto es fundamental porque si no hay esta atención dividida y cambiando los puntos de fijación, pues puedes tener problemas serios. Fijaros cómo pues tenemos los conceptos más teóricos, los conceptos que vemos cuando me describen un test y me dan el listado. Este es un test de tal, tal, tal y tal. Bien, esto es el concepto. Y este concepto lo debemos traspasar a trastornos del día a día. Por ejemplo, y aquí en esta diapositiva es lo mismo. Atención tónica. Problemas. Responde lentamente o no responde adecuadamente a los estímulos del medio. Fásica. No se beneficia de estímulos para que responda. Por ejemplo, recibir un balón. Interaccionar con visitas. ¿Cómo veo problemas de atención focalizada? Miren, en el ámbito de la rehabilitación y de la vida diaria, el término es la distractibilidad. La distractibilidad tiene mucho que ver con una dificultad de inhibición y por esto aquí dice no puede inhibir respuestas a estímulos irrelevantes del medio. Distracciones externas. No sigue el periódico si hay niños haciendo ruidos. No puede estudiar si hay gente hablando. Y esto de que no puede estudiar si hay gente hablando, seguro que os ha pasado muchas veces. Yo os pondré un ejemplo que dice y que a mí a veces me pasa. Yo puedo estudiar con cierta música que me mantiene vigil, sobre todo cuando estudio muy tarde por la noche o estoy escribiendo. Pero si hay algo
que implica una gran concentración, ciertas músicas pueden ser incompatibles. Mira que cuidado en estos temas es muy importante. Y de aquí también ya podemos extraer ideas de cara a la funcionalidad del sujeto. Después, cuando aparezcan listados de formas de intervenir. Bien, otro tipo de problemas en la atención focalizada. Ya no simplemente hay distracciones por motivos externos, sino porque pueden haber distracciones por motivos internos. No controla pensamientos irrelevantes. La atención sostenida se va a expresar por quejas de fatiga, por incremento progresivo de la distractibilidad, dificultad en tareas de 15 a 60 minutos con fallos progresivos. No sigo una conferencia, no sigo una película, no sigo un programa de televisión, pide descansos. Y obviamente, el ejemplo que os he dado antes, atención dividida, dificultad en realizar varias cosas de la vez, cocinar, tomar notas en una conferencia, conducir y hablar. Y esta es la tabla 2.2 del libro de Johnson y Stonington, donde dice las funciones y aquí tenéis los ejemplos en el día a día que os he explicado. De hecho, estos textos que están aquí en inglés estaban en las diapositivas previas. Aquí, para que lo podáis leer mejor, he hecho simplemente una ampliación de los textos. No lo voy a repetir, simplemente os informo para que veáis cómo pueden existir sugerencias de rehabilitación. Para el arousal, para la focalidad de la atención y para las sugerencias de rehabilitación en la atención dividida o en la atención sostenida. Bien, fijaros que lo que os he explicado hasta ahora es dar la mentalidad de intentar encontrar un puente claro entre lo que os pueda hacer sospechar un test neuropsicológico y lo que os digan y que se refiere del sujeto en el día a día. Y buscar un traspaso entre términos como atención dividida, que estaría en el listado de componentes de un test, con la atención dividida y su expresión en el día a día, y cómo podría buscar estrategias de ayuda para mejorar la atención dividida en el día a día, o atención focalizada, etcétera, etcétera. Vamos a la orientación. La orientación aquí la hemos separado y no hay otra diapositiva que esta. Recordad, orientación en persona, espacio y tiempo. ¿En qué situaciones se afecta la orientación? Pensad un momento en qué situaciones se afecta la orientación. Fácilmente en trastornos de memoria, el síndrome amnésico general, y después lo vemos súper típico en la enfermedad de Alzheimer. Bien. ¿Qué técnicas tenemos para estudiar la orientación en el día a día? Simplemente puntuar en un test de orientación y preguntar a los familiares. Aquí te dan la información muy clara. Es decir, el otro día mi marido era de noche y me preguntaba si eran las 10 de la mañana. Y esto es una indicación muy clara. ¿Y qué técnicas son las que normalmente se aplican en estos ámbitos? Pues bien, las técnicas de orientación a la realidad, que esto lo veréis en los talleres correspondientes. Si te vas al lenguaje oral, pensad que aquí no vamos a hablar del test de Boston, del test Barcelona, no vamos a hablar del test tal o cual de Luria, sino que pensad simplemente